Hoy en el programa Ucrania Hoy, el asalto en Donbass, Pokrovsk, se ha convertido en el segundo Bakhmut. El ejército ruso está destruyendo el este de Ucrania. Las fábricas militares están ardiendo en Rusia. Ucrania no deja sin respuesta los ataques rusos contra ciudades e infraestructuras ucranianas. Aparentemente, el jefe de la Casa Blanca está seriamente enfadado con el dictador del Kremlin, Putin. Él sigue engañándolo y a Trump realmente no le gusta eso. Estados Unidos ha impuesto sanciones a Rosneft y Lukoil. Las fuerzas ucranianas están preparando Crimea para la desocupación. He reunido para ustedes las noticias más importantes y significativas sobre la guerra de Rusia contra Ucrania de la última semana. Mi nombre es Julia Kort. Buenas noches. La ciudad de Pokrovsk es actualmente el punto más caliente en la línea del frente en Ucrania. El asalto a Pokrovsk lleva más de un año en curso y se ha convertido en una de las batallas más sangrientas desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia. La última vez que las fuerzas rusas capturaron una ciudad de tamaño comparable fue en mayo de 2023. Esa ciudad fue Bakhmut. En este momento, los combates se han trasladado al centro de Pokrovsk. Los blogueros militares ucranianos hablan de lo difícil que es la situación. Mientras tanto, los corresponsales militares rusos Z llaman a la zona alrededor de esta ciudad clave un caldero para las Fuerzas Armadas ucranianas. Actualmente, la mayor parte de la ciudad se encuentra en una zona de combates activos y se ha producido un deterioro significativo en las posiciones de las tropas ucranianas literalmente en los últimos 7 días. Los canales públicos rusos informan de intensos combates en el sureste de la ciudad, cerca del ferrocarril. El jefe de las unidades de asalto de las Fuerzas Armadas ucranianas calificó esta dirección como una de las más difíciles, pero señaló que las unidades de asalto ucranianas están operando activamente en la ciudad y llevando a cabo operaciones de contrasabotaje. Los campos cerca de Pokrovsk están cubiertos de los cuerpos de las tropas de asalto rusas. Rusia está intensificando sus bombardeos. Desde principios de octubre se han lanzado 860 bombas guiadas sobre Pokrovsk y sus alrededores, de las cuales 156 fueron lanzadas solo el 22 de octubre. La mayoría de los ataques se dirigieron a la parte norte de la ciudad. Según el jefe de la Administración Militar Regional de Donetsk, alrededor de 1,000 civiles permanecen en la ciudad, que está sumida en combates y bombardeos constantes. Y antes de 2022, la población superaba las 60,000 personas. En la última semana, solo una familia ha logrado ser evacuada porque la mayoría de las rutas están bajo el control de fuego de las tropas y drones rusos. La gente se esconde en los sótanos y solo sale para conseguir agua. Casi el 90% de los edificios en Pokrovsk han sido destruidos. El enemigo está borrando la ciudad de la faz de la tierra. Kucherivyar, al norte de Pokrovsk, fue liberada recientemente de las tropas rusas. Más de 50 prisioneros rusos fueron capturados allí. Las Fuerzas Armadas ucranianas utilizaron drones para liberar la aldea de Torsky, que está en Donbass, en la dirección de Liman. Hasta 100 soldados rusos que se escondían en sótanos murieron allí. Si Ucrania pierde el control de la ciudad de Pokrovsk, también supondrá una amenaza para la ciudad vecina de Mirnohrad. Junto con los asentamientos circundantes, forman una gran aglomeración fortificada. Al mismo tiempo, el mando ruso se está centrando en asaltar la ciudad de Rodinske, que tiene una población de unas 10,000 personas. Está ubicada a solo 3 kilómetros al norte de Mirnohrad. La captura de Rodinske permitiría a las fuerzas rusas prácticamente cortar las rutas de retirada de las Fuerzas Armadas ucranianas desde Pokrovsk y Mirnohrad, dejando a las unidades ucranianas con solo un estrecho corredor de unos 5 kilómetros de ancho a lo largo de una sola carretera rural para la retirada. Ucrania, por su parte, no deja sin respuesta los ataques rusos contra ciudades e infraestructuras ucranianas. No quedan sin respuesta. Han aparecido en el dominio público imágenes del lugar de la explosión en la planta Plastmas, en la región de Chelyabinsk de la Federación Rusa. Se trata de una importante empresa rusa que produce municiones y explosivos, lo que la convierte en un objetivo legítimo. Más información sobre estos y otros eventos candentes en Rusia, en nuestro informe, muy amable y acogedor, Ucrania. Los drones visitaron una fábrica de plásticos militares cerca de Chelyabinsk, provocando allí una poderosa explosión. El equipo magnético fabrica y equipa pistolas. Un encuentro con drones en Ryazan y Skopin. Se escucharon disparos. Un encuentro con drones en Ryazan y Skopin.
Un encuentro con drones en Ryazan y Skopin. Un encuentro con drones en Ryazan y Skopin. El regreso a Diaghilevo estaba destinado a equiparse con aceites y lubricantes. Los operadores de equipos también sienten la presión en la línea del frente. Paracaidistas liberados. Kucheryov Yar en dirección a Dobropilla y capturó a más de 50 rusos. La liberación de este pueblo es una continuación de las acciones exitosas de los militares ucranianos hacia la Dobrofilia, ya que eliminan las consecuencias de la destrucción rusa en las posiciones profundas de Ucrania. Situación en la ciudad de Pokrovsk, que está siendo atacada por el ejército ruso. Según los militares, la evacuación de la ciudad es casi imposible y los civiles solo pueden abandonar la zona a pie. En este momento, los combates ya se están produciendo casi en el centro de Pokrovsk. Esta es la zona donde los soldados ucranianos están eliminando pequeños grupos de ocupantes rusos de diversa índole. Los ocupantes están intentando romper las defensas de las fuerzas ucranianas para crear los llamados calderos locales, cercos operativos de nuestras unidades. Ucrania no es la única involucrada en esto. El ejército británico interceptó un buque de guerra ruso, el Admiral Kulakov, en sus aguas territoriales. Según Sky News, la Federación Rusa está intentando demostrar que está completamente preparada para lograr sus objetivos en esta confrontación junto con los países miembros de la OTAN y Estados Unidos. Permítanme recordarles que Estados Unidos ha redistribuido su arsenal nuclear al territorio del Reino Unido por primera vez desde el año 2008. El jefe del Ministerio de Policía advirtió que las fuerzas ucranianas están destruyendo otro objetivo importante para la maquinaria militar rusa, concretamente volando el oleoducto Druzhba. El sitio web de la policía sabe muy bien que la operación del oleoducto Druzhba significa, ante todo, financiar la fase activa de las hostilidades en el territorio de nuestro país. La administración de Donald Trump levantó una restricción clave sobre el uso de municiones de largo alcance proporcionadas por socios occidentales. Esto permite efectivamente a Kiev atacar objetivos en territorio ruso y aumenta la presión militar sobre el Kremlin, según el Wall Street Journal. Al comentar la información publicada por los periodistas, Trump señaló que Ucrania está utilizando municiones europeas y que no puede controlarlas. El presidente estadounidense también describió los objetivos del dictador ruso. Siempre sintió que quería toda Ucrania, no solo una parte de ella. Creo que quiere hacer un trato. Creo que estará de acuerdo. Ya lo veremos por la mañana. El 23 de octubre, la Unión Europea anunció la adopción del 19º paquete de sanciones contra Rusia. Su objetivo principal es restringir la exportación de gas licuado, un recurso energético esencial utilizado en numerosos sectores industriales y domésticos, y monitorear cuidadosamente las actividades de la llamada flota sombra, que consiste en embarcaciones y buques que operan de manera encubierta o bajo identidades falsas para transportar petróleo y así eludir sanciones internacionales. Por otro lado, las fuerzas encargadas de operar sistemas no tripulados como drones y vehículos controlados a distancia informaron que han logrado derribar sus primeros 1000 drones Shahed, aparatos de origen iraní que han sido empleados en diversos conflictos recientes y representan una amenaza significativa por su capacidad de ataque y vigilancia. El valor total de estos drones es de unos $70 millones. Las vidas salvadas no tienen precio. Más sobre los drones interceptores ucranianos. Picadura. Es un producto de la industria militar ucraniana. Su precio es de unos $2.500, lo que es varias veces más barato que el de los Shaheds ucranianos. Esto es lo que hace que este dron interceptor sea esencial para la defensa militar de Ucrania. Hace apenas una semana, este método de derribar Shaheds parecía imposible. Ahora todo ha cambiado drásticamente. Lo que una vez parecía ridículo se ha convertido en un elemento económico e importante de la defensa de Ucrania, en lugar de que Rusia bombardee sus ciudades con oleadas cada vez más potentes de drones explosivos. Ucrania suele recurrir a interceptores ineficientes para detenerlos. Esta arma derribó 150 drones atacantes durante el último bombardeo. Ahora Ucrania está intentando producir 1000 interceptores al día.
1. Business Insider, uno de los principales medios de comunicación del mundo, afirma que los drones interceptores como el Sting, que Ucrania produce activamente, podrían ser decisivos en la guerra porque cuestan mucho menos que los Shaheds. Siempre ha sido así y lo será. Siempre ha sido así y siempre lo será. Siempre hay quienes buscan formas baratas de destruir a sus enemigos, ya sea mediante drones o misiones. Y estos interceptores, que básicamente cuestan 10 veces menos que los drones de ataque utilizados para atacar a civiles o a objetivos militares, han llevado a un aumento de este tipo de soluciones. Desde principios de 2024, los ingenieros y desarrolladores de drones ucranianos han estado activa y diligentemente convirtiendo cuadricópteros estándar en drones capaces de destruir Shaheds. El diseño de los interceptores forma parte de este desarrollo. Por ejemplo, el Sting se utiliza con palancas militares que pueden alcanzar velocidades de hasta 340 kilómetros por hora, usando 4 palancas rotatorias. Este interceptor verificado por sensores, producido por el taller ucraniano de drones Wild Hornets, parece un misil y es lo suficientemente pequeño como para caber en una mochila B. Otros interceptores parecen pequeños planeadores. Los operadores que los despliegan deben reaccionar a las amenazas a tiempo. Sting, el piloto, dijo que su equipo sale de noche basándose en las indicaciones del grupo de reconocimiento, que solo tiene 10 minutos para que los interceptores alcancen a los drones rusos antes de que abandonen el área de Mi-900. La incursión. La mejora de los interceptores de drones nunca se detendrá, ni siquiera por un minuto. Algunos interceptores tienen una tasa de éxito del 30%, es del 80% o incluso del 90%. El éxito depende de una gran cantidad de factores: el tipo de objetivo, el momento de la interceptación y muchos otros. El problema y la necesidad de interceptores ha aumentado no solo en Ucrania, sino también en la OTAN después de que los primeros drones rusos cruzaran a Polonia. Especialmente porque el Kremlin sigue invirtiendo enormes sumas en el desarrollo y la producción de drones Shahed. Ucrania y la OTAN quieren tener capacidades efectivas y, lo más importante, rentables para su control. Firmamos un acuerdo con algunos líderes bastante importantes en ciertos sectores. Algunas tecnologías, por ejemplo, las tomamos de empleados con los que habíamos trabajado y se integraron en nuestras soluciones. Y según proyecciones estadísticas, el Kremlin podría lanzar pronto hasta 2.000 modificaciones de Shahed. Además, Rusia está mejorando los Shahed y en el futuro podrían alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, la aparición de drones interceptores ucranianos debería mejorar y aumentar la eficacia de las operaciones sobre el terreno. Tanto más cuanto que, desde el punto de vista financiero, los interceptores ucranianos son caros y la victoria en una guerra siempre depende de soluciones económicamente viables. Europa ha conseguido crear una nueva generación de drones interceptores. En Francia se llevó a cabo, en un polígono de pruebas, otra fase de pruebas de un nuevo sistema para interceptar esas bombas aéreas tan guiadas o simplemente cabinas. El proyecto ha pasado de la fase conceptual a varios prototipos y se está llevando a cabo con la participación de 2 empresas francesas y una alemana. El software de radar utiliza inteligencia artificial y el dron interceptor. Imaginen que un objetivo simulado fue identificado, rastreado y fijado por un radar equipado con un sistema avanzado de sensores. Después de eso, gracias al software basado en IA, el dron interceptor, siguiendo una trayectoria precalculada, se dirige a los objetivos designados. Las bombas aéreas representan un problema serio para la defensa aérea ucraniana y los asentamientos en la línea del frente, por lo que el desarrollo de medios efectivos para neutralizarlas es de gran interés. La tecnología ya ha demostrado ser eficaz contra los drones de ataque Shahed, pero trabajar con bombas aéreas requirió un mayor perfeccionamiento de los algoritmos y las plataformas de combate. Esperamos que Ucrania pueda utilizarlas contra Rusia en el campo de batalla en un futuro cercano. Aparentemente, el jefe de la Casa Blanca está seriamente enfadado con el dictador del Kremlin, Putin. Él lo está engañando de nuevo.
En cuanto llegó la luz verde desde la oficina oval, el Comité del Senado entró en acción. Allí apoyaron 3 iniciativas legislativas dirigidas contra Rusia, que inició la guerra en Ucrania. Entre otras cosas, esto incluye reconocer a la Federación Rusa como un estado patrocinador del terrorismo y el uso de sustancias destructivas. Sin embargo, el propio Senado sugiere que no es posible votar sobre estos proyectos de ley debido al cierre del gobierno. Sin embargo, en solo un día, parece que en el mar lograron callar a Putin. Ahí lo tienes, pero como nos recuerdan los analistas, es demasiado pronto para llamar héroe a Trump. Donald, como antes, no quiere que Ucrania gane. Él solo quiere que todo termine lo más rápido posible. Siguiendo la línea actual, quiere llevar la insignia de gran pacificador y trasladar todos los problemas posteriores a manos de los europeos. Trump actúa según su propia lógica. Es decir, Ucrania quiere la paz. Así es, nos detendremos en la línea de demarcación. Eso es todo lo que hay. Ucrania está lista para tomar el camino más corto y sencillo. Rusia no quiere eso. Así que según la lógica de Trump, la presión debe ponerse sobre Rusia, que es lo que ocurrió en forma de estas sanciones. Al mismo tiempo, según la lógica de Trump, si mañana los rusos dicen que están listos para aliviar las sanciones, ellos aceptarán estas sanciones y estarán dispuestos a suavizarlas y hacer algunas otras concesiones. Él espera que, con la ayuda de las sanciones, pueda llegar al razonamiento de Putin. Dirá que estamos perdiendo y ustedes también están perdiendo. Hablemos de cómo salir de esta situación. Trump, que se considera a sí mismo un hombre de negocios, según dicen los analistas, no tuvo en cuenta lo más importante, la lógica de Putin. A un dictador no le importa el bienestar de millones de rusos ni el estancamiento económico. Él tiene sus propias prioridades y no las cambiará ni bajo presión ni bajo ninguna circunstancia. Él vive En la guerra, ¿entiendes? Habrá dinero para el frente, habrá dinero para el ejército, habrá dinero para transportar soldados. Esos recursos que han estado encontrando desde hace 3 o 4 años encontrarán aún más. Eso es en lo único que piensa, y probablemente cree que todo saldrá bien. Y el hecho de que en algún momento algo colapse, que la gente viva mal, que no haya gas o cualquier otra cosa, encontrarán gas para los tanques y todos los demás simplemente caminarán. Esa es básicamente toda su lógica. No le da pena a nadie, no solo los ucranianos. Tampoco le da pena a los rusos. Así que en realidad, ¿de qué hay que sorprenderse? Ahora, el único que ha reaccionado a la ronda demostrativa al otro lado del océano ha sido el impredecible Dmitry Medvedev, a quien los analistas dicen que ni siquiera vale la pena responderle. Por el contrario, ni una sola palabra de ningún representante oficial. Y lo más probable es que en Moscú digan que todo va según lo planeado. Estoy explicando que no tienen ninguna respuesta en absoluto. Medvedev está haciendo el papel de polimalo y se siente ofendido por Trump. Pero como ya hemos visto este año, Putin y Trump no se engañan entre sí. Son inteligentes, solo se engañan un poco el uno al otro. Por eso no creo que Putin haga declaraciones radicales ni que empiece a engañar a Trump diciendo que ahora son enemigos. Probablemente solo dirá algo como, oh, se equivocó un poco. Hablaremos, lo resolveremos. No creo que tengamos la culpa de que él salga gritando y diciendo, bueno, ya está, esto se acabó para mí. He perdido el poder, he perdido la guerra, nuevas sanciones, he sido destruido. ¿Podrá Vladimir Putin recuperar todo? ¿Y Trump defenderá asuntos vacíos y ese tipo de tácticas? Es obvio para los analistas que, a diferencia de la reunión en Anchorage, el presidente de Estados Unidos se dio cuenta mucho más rápido de que el resultado deseado no iba a suceder. Pero parece que recibió una patada en el trasero. Según los medios, India y China se verán obligadas a cancelar el hambre de oro negro ruso, que describe la crisis provocada por una reducción significativa en las exportaciones de petróleo y gas de Rusia, y que sigue afectando a la región. Los defensores ucranianos, que se mantuvieron vigilantes y decididos, ahora están haciendo preparativos para recuperar Crimea, trabajando para asegurar que la península esté lista para la desocupación. A continuación, sobre cómo está sucediendo esto y qué les espera a los ocupantes allí. Crimea está contraatacando a la Federación Rusa y la destrucción de la costa de Crimea. Es solo cuestión de tiempo. Como escriben las publicaciones orientales, ya tenemos una crisis en la península. Algunas zonas se han quedado sin electricidad.
No hay suficiente ni siquiera para los lugares más esenciales. Y aquellos que permanecen en el caos ahora están disparando contra sus propios planes. Sabemos que, como base militar, Crimea se está volviendo cada vez más inconveniente para Rusia porque no tiene agua. Así que los últimos días se han convertido en una nueva realidad de vida en la península. El evento clave fue una serie de ataques en la zona de Kvardisk, donde tras impactos precisos hubo una gran detonación, el mayor depósito de esta región. Según los habitantes locales, el depósito en Kvardisk podía verse desde los suburbios de Simferópol, con humo visible a muchos kilómetros de distancia. En Kvardisk hubo ataques no solo al depósito, sino también a la base naval, así como a la guarnición militar rusa que está estacionada allí. Según la información que actualmente se comparte y discute en línea por diversas fuentes, también se informa que la zona de la guarnición fue alcanzada. Además, el depósito de Feodosia también ha cesado parcialmente sus operaciones debido a varios ataques. Este mes, un total de 11 tanques de la flota fueron completamente destruidos, como lo demuestran claramente las recientes imágenes satelitales de alta resolución. ¿Por qué es tan importante la historia sobre el depósito de Feodosia? Bueno, porque no solo se incendió en ese lugar determinado. En este caso, si no logras entender completamente lo que significa la frase, tú... Gracias. La base debe ser cerrada. Esta es una recomendación para las autoridades criminales ocupantes, quienes también han confirmado que no hay gasolina ni diésel, según las autoridades locales. Desde el comienzo de la semana, el diésel también ha estado desapareciendo en Crimea, dice un activista local. En estas situaciones, la sugerencia del jefe de la administración criminal ocupante, Sergei Akshanov, de estabilizar la situación del suministro de combustible es simplemente imposible. Esto fue añadido por el propagandista Z. Alexander Sergeyev. Al mismo tiempo, las autoridades intentan evitar dar una imagen real de lo que está ocurriendo en Crimea. Así, solo este pasado fin de semana, la policía inició al menos 4 casos administrativos contra residentes de la península por publicaciones en redes sociales. En particular, la gente se quejaba de la escasez de combustible. Curiosamente, los propios rusos están ayudando a las fuerzas armadas ucranianas a identificar objetivos en Crimea. Los expertos han analizado. Ahora, estos objetivos pueden encontrarse simplemente abriendo mapas en Internet, explosiones en sitios militares en los mapas de Yandex. Este es definitivamente uno de ellos. Otro factor que contribuye a los ataques regulares en Crimea es el trabajo de las fuerzas de defensa que apuntan a los sitios de defensa aérea rusos en la península. Recientemente, la GUR logró atacar el sistema de radar más nuevo de los ocupantes. Estamos hablando del complejo Valde, que fue desarrollado para detectar pequeños drones. La SBU continúa reduciendo sistemáticamente las capacidades militares, logísticas y económicas del enemigo para hacer cualquier cosa en Crimea, en otros territorios ocupados e incluso en territorio ruso. Pero Crimea sufre más porque sus sistemas de defensa militar fueron completamente destruidos allí. No tenían manera de protegerse. Y ahora estamos trabajando como si estuviéramos dentro del cuerpo, por cierto, para que los ocupantes en Crimea no se hagan la ilusión de que todo volverá a la normalidad. Junto con los depósitos de petróleo y el equipo militar, las fuerzas ucranianas no se han olvidado de quienes suministran electricidad. Bases rusas. En varias regiones de la península, los defensores ucranianos organizaron ataques nocturnos en Crimea. Varias subestaciones eléctricas fueron alcanzadas, y en particular la subestación principal en Yankoy, o Yunkong, como solíamos llamarla en Crimea. Así que ahora también están apareciendo ataques en Penza. Y aquí Putin no tiene muchas opciones. Y de nuevo, si continúa atacando la infraestructura de Ucrania, los ocupantes de Crimea se quedarán sin electricidad ni combustible.
Y la guinda del pastel. En uno de los ataques recientes, los equipos de artillería rusos se pusieron tan nerviosos que empezaron a disparar a todo conocimiento. Como resultado, un avión militar ruso valorado en unos $50 millones se perdió durante un ataque nocturno realizado por drones ucranianos. Las fuerzas rusas derribaron su propio Su-30SM. Esto ocurrió justo en la zona del aeródromo de Gvardeyskoye. Al mismo tiempo, no hay buenas noticias para los ocupantes en lo que respecta a la defensa aérea. Los analistas han señalado que recientemente ha habido más ataques en territorio ruso, lo que llevó a la decisión de reubicar parcialmente los sistemas de defensa aérea de Crimea a Rusia para su protección. Y finalmente, el resumen de la propaganda rusa. Aquí hay una selección de falsedades que los propagandistas del Kremlin están utilizando con fines de desinformación. Había un odio profundo e intenso hacia Ucrania. Uno de los visitantes del pastor, que había estado presente en la reunión, tomó la impactante y repentina decisión de disparar al orador. En el caos que siguió, él explotó, causando pánico y miedo entre todos los presentes. El hombre fue volado por los aires. El visitante del pastor le brinda primeros auxilios. Y luego llega el autobús. Hay 2 víctimas en lugar de solo el hombre que perdió la pierna. La mujer también resultó herida. Ella está recibiendo atención médica en el hospital y el hombre está en estado crítico y en un estado subjetivo. Esta es otra falsificación de la propaganda rusa. Dado que la ciudad estuvo bajo ocupación rusa hace varios años, ¿qué tipo de música habría? Okinelzi. En realidad, tal vez algún exhéroe de la operación militar especial detonó una granada en el centro de la ciudad, hiriendo a 2 personas. Al mismo tiempo, la televisión rusa culpaba a Europa de destruir los acuerdos de Putin con Trump. Por ejemplo, en el canal de televisión Rusia, no se hizo mención de los medios orientales que explicaron la cancelación de la reunión como consecuencia de exigencias poco realistas de Putin. Al mismo tiempo, los medios orientales informan que Bruselas y Kiev están listos para presentar su propia reunión, principalmente no para discutir las razones principales, sino para aliviar el conflicto. Todos excepto Rusia están tratando de destruir los acuerdos. Como se dijo en NTV, el tema de que Trump dijo que no quería celebrar una reunión solo por el hecho de tener una reunión, por supuesto, también se mencionó en NTV. En respuesta a las declaraciones de los medios orientales de que la reunión entre Vladimir Putin y Donald Trump fue cancelada, Rusia afirmó que los preparativos sobre este asunto aún no están completos. En Moscú, se explicó que los medios internacionales están distorsionando deliberadamente la información para socavar los acuerdos. Según el Wall Street Journal, citando fuentes, el ministro de Defensa Sergei Lavrov y el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, continúan comunicándose. En cambio, a pesar de que cada día los ocupantes rusos envían cientos de drones y continúan los ataques implacables contra las ciudades ucranianas, según se informa, el Kremlin está ansioso por reanudar los acuerdos lo antes posible. La propaganda Z también está difundiendo una historia falsa sobre una supuesta deportación masiva de letones y muertes en filas para el examen de idioma ruso. El presidente de la Duma, Volodin, incluso acusó a Letonia de exterminar a los rusos porque los residentes permanentes debían demostrar su conocimiento del idioma letón. 79 años después, Letonia sigue el camino de la Alemania nazi, persiguiendo a las personas por disentir, abandonando a los ancianos. Esto es exactamente lo que hizo Hitler. Pero Europa permaneció en silencio y ahora sigue callando durante demasiado tiempo. Entonces el fascismo llamó a la puerta de cada uno de estos países. Pero el requisito principal es conocer el idioma a un nivel elemental, poder pedir indicaciones, entender y hablar sobre uno mismo. En realidad, la propaganda rusa está inundando todo. Letonia no está deportando a nadie en masa. De aproximadamente 30.000 rusos que viven en el país, la mayoría ha aprobado el examen de idioma. 2.600 permanecieron como voluntarios y a 841 personas se les exigió abandonar el país porque no cumplieron con los requisitos a tiempo. Incluso estos casos ahora se están gestionando de manera individual. El número de deportaciones se puede contar de una sola manera. Durante tiempos de guerra, no solo los propagandistas se benefician de la propaganda, sino también sus hijos.
Por ejemplo, podemos señalar que la hija de Vladimir Solovyov comenzó a trabajar para su padre a principios de 2022 y desde entonces ha multiplicado sus beneficios más de 10 veces. La relación romántica entre la jugadora de baloncesto Svetlana Abrosimova y el principal propagandista ruso la llevó a un nuevo trabajo entre aquellos que no se dedican a los negocios. Abrosimova trabaja en M Production, una empresa que produce Evening with Solovyov, así como programas para Solovyov TV. Según los registros federales, Abrosimova gana entre 50.000 y 100.000 rublos. Svetlana no aparece mencionada en el sitio web de la empresa. Según los registros, Abrosimova no está empleada en ningún lugar. Al mismo tiempo, en los últimos 3 años, logró multiplicar por 10 la cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Si en 2021 solo había 8 millones de rublos en Sberbank, para 2024 esta cifra había crecido a 86 millones, lo que supera el $1.000.000. Solovyov no se ha comunicado ni ha vivido con su esposa oficial, Elga Sepi, desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo quieren dedicar la Orden del Valor a Iván Suev, la periodista María Nardo. Recordemos que el llamado corresponsal de guerra murió en Zaporilla mientras filmaba otro video sobre cómo el ejército ruso está ocupando el territorio del país. El propagandista ruso permanezca encerrado en fibra de vidrio, completamente rodeado por este material fuerte y rígido. La fibra de vidrio forma una carcasa protectora alrededor de la persona, asegurando que esté completamente aislada e incapaz de moverse o interactuar con su entorno. Deja un like y nos vemos la próxima vez.